Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos. Tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a Cátedra UPLA 2023. Bueno, son actividades académicas que venimos desarrollando en el marco de nuestra celebración por los 40 años de creación institucional de nuestra universidad. Ponencias tanto nacionales como internacionales. El título de la ponencia del día de hoy es la siguiente: Diagnóstico clínico, ciencia y arte. Esto estará a cargo del doctor Eduardo Ticona Chávez, quien ya se encuentra conectado con nosotros y en breve, por supuesto, le estaremos cediendo el pase. Queremos recordar, por favor, a todo el público que se está conectando, vamos a estar compartiendo un enlace en la descripción de esta transmisión para que puedan registrar sus datos y puedan obtener una certificación gratuita por participar de esta cátedra. Bueno, recalcando al tema diagnóstico clínico, ciencia y arte. Como lo mencionaba hace un momento, esto está a cargo del doctor Eduardo Ticona Chávez, quien es docente principal de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, cabe resaltar que él es médico cirujano egresado de esta misma universidad y también especialista en medicina tropical por el Instituto de la Medicina Tropical de Sao Paulo. Si quieren conocer un poco más acerca de su trayectoria profesional, lo vamos a estar compartiendo en nuestra página web en el especial de Cátedra UPLA 2023. Sin más que decir, doctor Eduardo Ticona, bienvenido. Le cedo la palabra para que pueda desarrollar este importante tema. Adelante. Muy agradecido, licenciada Jacqueline Paitán. Me auno a las celebraciones por el 40 aniversario de la Universidad Peruana Los Andes, y a través suyo quisiera hacerle llegar mis saludos al rector, al doctor Freddy Gutiérrez Paitán. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta presentación, ¿no? Aquí no sé si ya están pudiendo ver las diapositivas. Entonces tenemos que el tema es diagnóstico clínico, ciencia y arte. Es el motivo de la edición de un libro que se han presentado a fin del año 2022 y que surge producto de las necesidades que tienen los estudiantes de medicina y en especial los médicos jóvenes o residentes de primer año. La experiencia adquirida en el Hospital 2 de Mayo, en la Clínica de Enfermedades Infecciosas, nos ha hecho traducir esto en esta presentación y en el libro que vamos a comentar. Entonces, quiero yo decirles que William Osler, que es el padre de la medicina moderna, él mencionó que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Porque finalmente, o sea, todo, ¿no? Porque está basada en evidencias científicas, fundamentalmente publicaciones que cada vez están más al alcance de todos, y arte, porque nos movemos con los pacientes, que cada uno de ellos es diferente, ¿no? Y la enfermedad se presenta en cada uno de ellos de una manera especial. Por lo tanto, tenemos que distinguir la expresión de esa enfermedad en cada paciente. Y esa distinción, en realidad, es un arte. Seguramente que vamos a dominarla más conforme tengamos un poco más de años de experiencia. Esta combinación de ciencia y arte es la medicina y es el diagnóstico clínico. Para poder comprender esto, vamos a apreciar, ¿no?, que en la base de esta pirámide está la predisposición genética que todos tenemos. Sí, cada uno tiene una estructura genética individual,
¿cierto? Entonces, frente a esa predisposición genética, o la noxa, que es una agresión, que puede ser un microbio, puede ser una radiación, puede ser un trauma, etcétera, va a incidir sobre la persona, pero en realidad en esa estructura genética. Y como consecuencia de eso, la enfermedad va a progresar o no. Puede que a pesar de la agresión no se dé la enfermedad. Bueno, entonces se van a producir cambios bioquímicos o inmunológicos, eh, algunas alteraciones anatomopatológicas, es decir, microscópicas, que después van a repercutir en algún funcionamiento de los diferentes órganos, aparatos o sistemas, y que luego se van a expresar como síntomas. Algunos síntomas son muy generales en la persona, otros son un poquito más específicos, y finalmente los signos, que vienen a ser las manifestaciones que podemos nosotros distinguir al examinar. Entonces, cada persona, en base a su predisposición genética, va a tener este camino, y por lo tanto, cada persona frente a esa agresión y frente a esa llamada enfermedad, lo que fuese, va a tener alguna expresión a través de síntomas o signos particulares para esa persona. Y eso es lo que debemos de reconocer, que en todos los casos son particularidades. En segundo lugar, que la enfermedad tiene un proceso, tiene un inicio, tiene un camino y puede tener un final que se puede autolimitar, o puede la persona fallecer, o puede que la enfermedad sea crónica. Entonces, ¿en qué momento vemos al paciente? ¿Lo vemos al inicio? ¿Lo vemos a la mitad? ¿Lo vemos al final? Entonces, esta particularidad de la cual estábamos hablando se enfrenta a que también se enfrenta al momento en el cual nosotros vamos a atender a esta persona. Y esto significa que la expresión clínica va a ser diferente. Y es por ello que a veces nosotros vemos una vez y en la segunda evaluación recién podemos estar mucho más seguros de frente a qué enfermedad nos podemos estar enfrentando. Entonces, estamos frente a esa expresión natural, producto de su genética, y al momento de la historia natural de la enfermedad. Y con esto es lo que surge ese adagio que es muy conocido en los ambientes hospitalarios, que no hay enfermedades, sino lo que tenemos son enfermos, porque cada enfermo se expresa de manera, en cada enfermo se expresa de manera especial la enfermedad. Entonces, esto va a depender de la severidad o intensidad de la agresión, que puede ser variable, es decir, una carga viral más intensa o menos intensa, una radiación más intensa, menos intensa, un tóxico en mayor cantidad o menor cantidad. Va a depender de la respuesta inmune, bioquímica y fisiológica de cada individuo. Va a depender del momento en que se recibe al paciente, y también va a depender de la psicología o cosmovisión del paciente en relación a su enfermedad. Algunas personas tendrán más síntomas, otros menos síntomas, algunos no los consideran síntomas, los consideran parte de él, o le asumen atribuciones de diferente tipo y no la justifican como enfermedad. Todas esas particularidades trae el paciente cuando llega a la consulta. Entonces, esta aproximación hacia el diagnóstico es vital, porque a partir de ahí vamos a poder decidir un tratamiento, un manejo, ¿no? Un pronóstico en esta persona. Si es que el diagnóstico no lo hacemos en el momento oportuno, es decir, tempranamente, si es posible en la primera consulta, o por lo menos enfrentamos este momento de una manera apropiada, el futuro de la enfermedad en este paciente puede ser fatal. Entonces, tenemos que, en los últimos tiempos apreciamos que han disminuido las horas dedicadas a la semiología. Esto hace que exista
una limitación en la destreza para el acercamiento del médico a la persona enferma. Es ubicar a este ser humano sufriente en toda esa dimensión psicológica y biológica, esa destreza, digamos, en el aprendizaje, en la universidad, como que está disminuyendo. Y como consecuencia de eso también es la toma de la historia clínica, ¿no? Es decir, la entrevista, ¿no? La exploración de esas quejas del paciente, que la vamos a transformar después en síntomas, y el examen clínico, también cuidadoso y respetuoso, para poder encontrar todo lo que el paciente o la enfermedad nos dice a través del examen físico. Entonces, si no tenemos un tiempo suficiente para ello, las consecuencias las vemos luego de egresados, ¿no? Y las currículas han disminuido producto de diferentes razones. Bueno, antes nosotros estudiábamos 9 a 10 años medicina, ahora se estudia 7, entonces diferentes asignaturas han disminuido y una de ellas es esta pilar que también ha sido afectada. Segundo es la dinámica en los servicios de salud. Tenemos que en la actualidad es muy importante o exigen como una tarea prioritaria la productividad de la atención. Es decir, que tiene que atenderse un número de pacientes en determinado tiempo. Es cierto, o sea, tenemos que buscar hacerlo, pero esto afecta también el momento de enseñar, ¿no? Entonces, no hay un justo equilibrio dentro de ello, ¿no? Y los servicios de salud están más preocupados en estos aspectos que en la enseñanza. Sin embargo, si la enseñanza también no va bien, son los colegas que después van a brindar una atención que también puede repercutir en una buena calidad de atención a las personas en los servicios de salud mismos. Y el otro aspecto que es paradójico es que ahora tenemos un mayor acceso a los exámenes de laboratorio o de imágenes, y de esta manera, sobre todo el colega recién egresado, tiene esa predisposición a través del examen llegar a la enfermedad. Y resulta que a veces hay problemas en base a eso, porque podemos encontrar algunos hallazgos que no tienen que ver con la enfermedad, pero nos desvían hacia ese hallazgo. E inclusive pudiera haber hasta confusión en los exámenes de laboratorio y que llega un examen, por decir, de otro paciente, y podemos plantear diagnósticos que no tienen que ver nada con nuestro paciente, ¿sí? O un valor anormal que pudiera interpretarse en el paciente de otra manera. Bueno, entonces, todo esto nos hace que tengamos que revisar nuestra metodología de diagnóstico. Esa es la razón por la cual nos animamos entre 4 colegas a poder revisar esta metodología para el diagnóstico, siguiendo paso a paso, ¿no?, cada uno de estos elementos que nos permiten llegar a ese diagnóstico. Y vamos a pasar a detallarlos. El primero es la confección de la historia clínica. Si no tenemos todos los datos del paciente, bueno, armar la estructura hacia el diagnóstico va a ser difícil. De hecho, que partimos mal. Como vemos, es la base de todo el diagnóstico, es tomar una buena historia clínica. Y la historia clínica es tanto la entrevista, ¿no?, que abarca aspectos de filiación, antecedentes, etcétera, que nos dé el paciente los síntomas. En realidad el paciente nos da quejas y nosotros lo traducimos a síntomas. A veces el paciente le da el nombre equivocado al síntoma queriendo ayudarnos y nosotros lo tomamos como tal y guiamos. Nosotros tenemos que traducir y darle el verdadero nombre del síntoma que es la queja que el paciente nos está diciendo. Y luego examinarlo y encontrar todos los signos, ¿no? Si todo está ahí, es la enfermedad que se está expresando. La enfermedad está hablando
a través de estos síntomas y signos. Y precisamente el segundo paso, ¿no?, es el coger estos síntomas y signos y armar los síndromes. Saben que un síndrome es el conjunto de síntomas y signos, y nosotros podemos, luego de haber hecho este proceso, ya no tener tal vez 10 o 15 síntomas o tal vez 10 o 15 signos, sino nos vamos a quedar con 5 o 6 síndromes, o tal vez 2. ¿Qué hemos hecho? Hemos resumido todo lo anterior en 2 o 3 o 4 frases. Lo que nos va a facilitar el diagnóstico, el resumir ello. Luego, entonces, ya hemos armado nuestros síndromes, ¿no? Y para eso vamos a ver que el libro tiene cómo armar los síndromes, ¿no?, las estructuras de los síndromes. Y después de ello, nuestro diagnóstico va a partir de elegir el síndrome principal. El libro menciona cómo escogemos de esos síndromes al síndrome principal o problema principal. Es aquel que dura más tiempo en la historia de la enfermedad. Es aquel que es más específico en cuanto a que genera menos diagnósticos diferenciales. Es diferente decir, si cojo de un síndrome consuntivo, es decir, que el paciente está bajando de peso, cogerlo como síndrome principal es confundirnos porque tiene, pues, muchísimas causas. Sin embargo, si cojo como síndrome un tumor, ¿no?, que tiene en el abdomen, bueno, está este tumor restricto a una zona y por lo tanto las posibilidades diagnósticas se limitan. Y la otra característica es si este síndrome podría estar llevándome a un estado de severidad. Bueno, esto se presenta en el libro con algunas características, ¿no?, cómo se define el síndrome principal, que yo diría que aquí es el mayor tiempo que debemos de tomarnos, porque luego de definir el síndrome principal, sabemos que todos los síndromes tienen unas etiologías o enfermedades, ¿no? Entonces ya no resulta fácil porque ponemos el listado de las probables enfermedades que puede tener mi paciente. Entonces, luego de haber resumido hasta este punto, ¿no?, los síntomas y los signos y haber llegado a un solo síndrome, entonces ahora abrimos la llave nuevamente, pero la abrimos para plantear las enfermedades que ocasionan este síndrome. Y seguramente vamos a tener ahora unas 4 o 5 o a lo mejor 10, ¿no? ¿Ok? Pero una de esas tiene mi paciente. Entonces, por eso que el síndrome principal tenemos que elegirlo con propiedad, porque puedo coger un síndrome que tenga 20 posibilidades etiológicas, que me va a hacer más difícil elegir cuál sería la enfermedad. Entonces, tengo que escoger un síndrome que me dé menos posibilidades, porque una de ellas es, ¿no? Así que, entonces, el siguiente paso es, de todo este listado que he tenido, me voy a quedar con 3 posibilidades, ¿no? Ese es el paso número 6, ¿no?, que en esta condición yo voy a definir 3 posibilidades. Pero ¿cómo defino estas 3 posibilidades? En principio, me valgo de este listado. En segundo lugar, comienzo a analizar cada una de estas enfermedades con respecto a sus datos de filiación. Como ustedes habrán visto al principio, hemos partido de síntomas y signos. No cogimos los datos de filiación, edad, sexo, lugar de procedencia. Ahora sí los cogemos, porque ahora estos datos nos van a permitir discernir que esta posibilidad de enfermedad puede ser, ¿no? Entonces, por decir, si planteo tuberculosis pulmonar, cáncer de pulmón o una neumonía por hongos, ¿no?, entonces estos datos me van a decir, bueno, es un paciente que vive en un área a lo mejor donde hay mucha tuberculosis, es un paciente joven,
¿no? Adulto joven, ¿no? Y antecedentes personales o familiares, su hermano ha tenido tuberculosis hace poco. Entonces, por supuesto que la voy a preferir, ¿no? Frente a posibilidades como si se trata de un cáncer, que a lo mejor sería una persona a lo mejor mayor, que en datos de filiación es fumadora, ¿no? Que su abuelito tuvo cáncer de pulmón y falleció de ello, ¿no? Entonces, en este momento, este listado lo someto a un screening en base a todo lo anterior y también cojo los otros síndromes, estos que los había dejado porque había elegido solamente uno previamente. Ahora cojo los otros síndromes, es decir, si el síndrome principal fue el síndrome número 3, entonces ahora tengo que ver el síndrome 1, 2 y 4, si es que van en relación a esa enfermedad. Este análisis nos va a permitir definir de todo el listado de enfermedades solamente a unas 2 o 3, siendo la enfermedad A nuestra impresión diagnóstica, ¿no? Y la enfermedad D y E, en este caso, los diagnósticos diferenciales. Y luego hago un plan de trabajo para llegar al diagnóstico, es decir, recién le voy a pedir los exámenes de laboratorio, las radiografías, interconsulto con otras especialidades para llegar al diagnóstico. Este es el proceso de caminar hacia un diagnóstico certero en base y que descansa fundamentalmente en la enfermedad actual. Y así llegamos al paso del diagnóstico. Entonces terminaremos como algo hemos estado hablando, ¿no? Esta es una persona que finalmente tenía un síndrome de consuntivo, un síndrome de fiebre crónica, ¿no? Un síndrome asténico, estaba con debilidad, y también tenía un síndrome de condensación pulmonar. Entonces, cojo esta condensación pulmonar y planteo diagnósticos y finalmente me he quedado con 3 posibilidades. ¿Por qué? Porque es un paciente joven que tenía un familiar que tenía tuberculosis, había viajado en alguna oportunidad a la selva, ¿no? Que por lo tanto no puedo descuidarlo y pasa a ser mi primera posibilidad a descartar. Y un cáncer de pulmón también, porque, digamos, es de evolución crónica lo que trae este paciente y deseo de tenerlo en consideración. Bueno, podría haber sido paracaucido de micosis también, ¿sí? Pero bueno, esa es la forma de presentar. Y como verán, acá dice impresión diagnóstica, no dice diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico lo vamos a tener después, cuando confirmemos a través de exámenes el diagnóstico. Esta es impresión diagnóstica, por lo tanto no hay que equivocarse, o sea, no hay que temer equivocarse, ¿no? Generalmente lo que estamos viendo en los hospitales es que no ponen impresión diagnóstica, sino ponen descartar, 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 no se comprometen con el diagnóstico, ¿no? Y uno tiene que comprometerse. En este caso, mi impresión diagnóstica es tuberculosis pulmonar y pongo las otras posibilidades, que es el diagnóstico diferencial, ¿no? A descartar histoplasmosis y a descartar cáncer de pulmón. Esto marca un compromiso con ese diagnóstico al cual voy a buscar descartarlo de inmediato. Es decir, le buscaré su vaciloscopía, etc. Hay en algunas oportunidades que la persona viene por 2 problemas de salud. Y por lo tanto, son 2 procesos semejantes que hay que hacer, ¿no? Sin embargo, cuando tomamos la historia y nos sale todo de primera intención. Casualmente, esta va a ser una destreza que la vamos a ir teniendo progresivamente, ¿no? Se da fundamentalmente estas situaciones de 2 enfermedades en una persona anciana, por decir. Una persona que tiene, por decir, hipertensión arterial y tiene toda una serie de cefalea, malestar, vértigo, etcétera, ¿no? Y que a lo mejor en su evolución está desarrollando ahora un accidente cerebrovascular y viene por un problema neurológico, ¿no? Al tomar los datos, seguramente que hemos obtenido todo ello y armamos 2 flujos diferentes, ¿no? También se da no solo en personas ancianas, sino en personas inmunosuprimidas, que como son inmunosuprimidas puede tener una infección
digamos, una tuberculosis pulmonar, por decir lo que hemos visto, y de pronto viene con un compromiso neurológico, ¿no? Porque está haciendo una toxoplasmosis cerebral, y son dos problemas distintos en una misma persona. Entonces, la forma de llegar al diagnóstico es a través de un proceso, una metodología. El diagnóstico no es un exabrupto. O sea, que yo tomo los datos y armo los síndromes y después llego al diagnóstico, ¿no? Existe todo este proceso para llegar al diagnóstico y, como referimos, después de haber hecho nuestras posibilidades, pedimos los análisis y recién llegamos al diagnóstico certero, digamos. Este es el caso en que podrían haber dos enfermedades, ¿no? Un paciente que tiene una tuberculosis pulmonar y tiene una toxoplasmosis cerebral, ¿no? Y que cada uno de ellos tiene su diagnóstico diferencial, seguramente que he seguido el proceso que antes hemos mencionado y consideramos que habían dos síndromes principales y llegamos a dos resultados de impresiones diagnósticas para cada uno de ellos. Bueno, en esta metodología es bueno recordar, ¿no? Que cuando hacemos nosotros nuestra historia, tenemos que discriminar las características de algunas consideraciones clínicas importantes, como por decir, en este caso estoy considerando el edema, ¿no? Entonces, el edema puede verse a causas cardíacas, renal, hepática o por hipogluceminemia. Son edemas que tienden a generalizarse, que son bilaterales y que pueden llegar a Nasarca, ¿no? Estos edemas, entonces, si yo pregunto en qué horario del día se están presentando, ¿no? Si yo examino y veo qué consistencia tiene, qué color tiene, si hay sensibilidad al examinar, si es frío o es caliente, si asociadamente hay ascitis, ¿no? Si hay algunos factores que hacen que se incremente o otros que se acompañan, podría yo orientarme a ello. Entonces, hay algunos síntomas o signos que son frecuentes, pero que hay que discriminar sus características, y eso debe hacerse siempre. Bueno, estos son fiebre, dolor, tos, disnea, estado de conciencia, lesiones primarias dermatológicas, y bueno, esto lo hemos considerado en el libro para que el estudiante o el médico joven, frente al edema, no se olvide de preguntar de alguno de ellos, o frente a la disnea, no se olvide de preguntar de uno de ellos. Todos están ahí claramente descritos. Y luego los síndromes, como mencionamos, tal vez no se ve muy nítido, pero este es el síndrome de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Este síndrome de insuficiencia suprarrenal tiene síntomas y tiene signos que lo conforman. Entonces, en base a los síntomas que he obtenido y a los signos que también he logrado detectar, yo puedo plantear que tiene un síndrome de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y si planteo que tiene insuficiencia suprarrenal, inmediatamente aparecen las enfermedades. Eso es lo que hemos mencionado, una lista de enfermedades, ¿no? Que después la voy a someter, ¿no? Y a los antecedentes que trae el paciente, a los otros síndromes, ¿no? A su edad, sexo, etcétera, para quedarme con 3 posibilidades solamente. Entonces, así como hay esta tabla, son 95 tablas que el libro presenta para ayudar al estudiante de medicina o al médico joven a armar sus síndromes. Acá colocamos los síntomas, tratamos de, en la primera parte, colocar los síntomas que son casi siempre están, y un poquito más abajo los que también pueden estar, ¿no? Sin embargo, hemos dicho, cada persona es una individualidad. Por lo tanto, no hay necesidad de que la persona tenga todos los síntomas, puede tener 2 o 3 de aquí y unos 2 o 3 signos y ya armamos el síndrome, ¿no? No necesariamente tienen que tener todos. Acá lo estoy colocando todos para que no se les pierda. Y si es que uno encuentra 2 o 3, y 2 o 3 acá, porque así tomó la historia, guiándose de esta tabla, puede decir, a lo mejor tiene esto y no he preguntado. Y volver al paciente y preguntarle, por decir, ¿tiene amenorrea? ¿No? Y no le pregunté, porque se me pasó, ¿no? O regreso al paciente, ¿no? Y veo,
su vello pubiano y axilar están presentes o están disminuidos, y que a lo mejor en el examen se me pasó. Entonces, esta tablita o cartilla va a ayudar a ello. Y tenemos 95 como ellas, que son los síndromes clínicos más frecuentes de la práctica clínica en la medicina. Vemos el síndrome de derrame pleural igualmente, ¿no? Bueno, estos son los autores, no lo he hecho yo exclusivamente, sino han participado los colegas, y como acá puedan ver, pertenecemos a distintas generaciones, porque hemos querido casualmente unir la experiencia con la dificultad que han podido tener hace poco los jóvenes en este proceso, pero ya no tan jóvenes, puesto que varios de ellos ya son especialistas, uno de ellos está en el extranjero. Y en el caso de Ángel Hurtado, comenzó a hacer el libro siendo estudiante de medicina, nos acompañó. Y los revisores son médicos de diferentes especialidades, o sea, cada especialidad ha revisado los síndromes, y pertenecen a diferentes instituciones, tanto de Lima como de provincias, ¿no? Bueno, aprovecho para difundir, este libro estuvo en la Feria Ricardo Palma ya el año pasado, ¿no? Y ahora va a ser la Feria del Libro también el próximo mes, y va a ser en la Avenida Salaberry, ¿no? Donde se venden libros de diferentes disciplinas, y dentro de esta, en el stand de San Marcos, está el libro de diagnóstico clínico. Sin embargo, también se puede adquirir en diversas librerías, ¿no? Se ha buscado que pueda estar distribuido en varias fuentes para facilitar su adquisición. Bueno, eso es todo para ceñirme un poquito al tiempo, y estaré muy agradecido de resolver sus preguntas. Muchísimas gracias. Doctor Eduardo, muchísimas gracias por la exposición de este tema. Y sí, efectivamente, estábamos tratando de recopilar algunas preguntas más que nos han estado enviando. Ayúdenos, por favor. La primera dice, desde su experiencia, ¿cómo sugiere que el médico debe manejar su metodología de diagnóstico en víctimas de trauma y pacientes críticos? Adelante con su respuesta. La situación se torna un poquito más difícil, pero solo quisiera decirles, es como cuando uno aprende a manejar un carro, ¿no? Cuando aprendemos, seguramente agarramos el timón, ¿no? Y estamos con nuestros cambios y vamos avanzando en la cuadra, concentrados en meter primera, sacar el pie del embrague, apretarlo, y luego pasamos a segunda, y estamos en ese proceso, ¿no? Ok, y si, bueno, hay que poner la luz, ¿no? Las señales, ¿sí? Todo eso vamos aprendiendo de manera progresiva, ¿cierto? Y luego, cuando estamos, pasamos algunas semanas, algunos meses y tal vez algunos años de manejo, ¿no? Estamos manejando el carro y no sabemos en qué momento hemos metido primera, segunda, nada. Simplemente llegamos al otro lado, llegamos a nuestro destino, y todo el proceso se dio y ni siquiera lo pensamos, ¿no? Entonces, esta metodología es la que debemos aprender casualmente como estudiantes, ¿no? Ir yendo paso a paso, ¿no? E inclusive yo diría en los primeros años de carrera. Y luego de ello, si hemos seguido ese proceso, vamos frente a la urgencia, vamos a desarrollar ese proceso de manera inconsciente y veloz, pero con seguridad que lo hacemos todos los procesos. La situación es, si aprendemos medicina, salteándonos algún paso, que a lo mejor podemos acertar el diagnóstico una vez o dos, pero probablemente por no haber aprendido los pasos de manera secuencial, mucho más frente a la urgencia, vamos a tener más facilidad de cometer los errores, ¿no? Entonces, el procedimiento viene a ser el mismo, ¿no? El razonamiento nuestro va a jugar de manera importante y mucho más
atinadas en esos procesos de atención de urgencia, ¿no? A pesar de ello, yo les diría que seguramente en la urgencia trabajamos fundamentalmente dos aspectos, ¿no? Que es la vía respiratoria y cardiovascular, que tenemos que enfrentarla a lo mejor automáticamente, ¿no? Pero inmediatamente tenemos que ver cuál es la causa, ¿sí? Y aplicar los procesos, ¿no? Y aplicar los procesos. Y es ahí donde, miren, muchas veces yo soy infectólogo y estamos frente a un paciente que ha sido visto varias veces, inclusive por colegas igualmente muy preparados, pero es un caso difícil. Y es precisamente en esos casos difíciles que, como nos lo refieren el mismo Harrison y desde muy temprano, la mejor forma o la mejor prueba que tenemos que aplicar para llegar al diagnóstico es agarrar un banquito, sentarnos a la cabecera del paciente y comenzar a hacer la historia nuevamente, ¿no? Y a pesar que tenemos destreza ya en todos estos procesos y hacerlo más rápido, pero en algunos casos tenemos que retornar nuevamente y buscar porque el caso y ese enfermo lo requiere, ¿no? En general, nuevamente, el proceso es el mismo, ¿no? Sino que con la habilidad y la destreza que vamos adquiriendo lo podemos abreviar. Muchas gracias por su respuesta, doctor Eduardo. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, doctor, ¿cuál es el error más común del médico a la hora de brindar un diagnóstico? Adelante con su respuesta. El primero es el hecho que toma la historia, ¿no? Y inclusive arma los síndromes y después no hay un nexo, ¿no? Con el plantear la enfermedad. De frente la plantea, ¿no? Y le falta esto del síndrome principal, de tener las etiologías de ese síndrome principal, todas las etiologías del síndrome principal, y luego de ello hacer el descarte o validando con los datos epidemiológicos del paciente, ¿no? Entonces, ese salto, ¿no? Sin esta parte intermedia, yo creo que es el error más frecuente. Y aquí les cuento una experiencia. Estando haciendo parte de la especialidad en Sao Paulo, ¿no? Estaba en un hospital de enfermedades infecciosas y llega un paciente ictérico y el paciente ictérico igual en la emergencia plantean leptospirosis, fiebre amarilla, ¿no? O hepatitis viral. Y así ingresa. Y yo la verdad que no había visto ninguna leptospirosis hasta ese momento, ¿no? O habían aquí hecho algunos diagnósticos, pero que parecían, porque no teníamos cómo confirmarlos, ¿no? Fiebre amarilla tampoco, ¿no? Y la hepatitis viral, bueno, sí habíamos visto. Pero entonces, yo lo que busqué hacer fue una historia completa al paciente, me lo dieron a cargo, y al hacer la historia me llamó la atención de que él había tenido un episodio de ictericia hace unos meses atrás, y su ictericia no era de causa de hepatocelular, sino era una ictericia obstructiva, ¿no? Por los síntomas y signos que él mencionaba. Y lo que tenía ahora también era una ictericia obstructiva, y había un antecedente de posiciones negras, ¿no? Entonces, para mí era una obstrucción de vías biliares, y por haber sido intermitente y estas deposiciones negras, llegué a plantear que él tenía algún proceso inflamatorio neoplásico a nivel de la desembocadura del colédoco en el duodeno. Y se lo presenté así a los colegas, y todos se rieron, ¿no? Bueno, yo simplemente apliqué lo que nos habían enseñado, y resulta que le hacen una endoscopía y resultó siendo eso, ¿no? Fue un ampuloma, ¿no? Bueno, de ahí nos agarraron
mucho más respeto con nuestras evaluaciones diagnósticas, ¿no? Pero nuevamente, o sea, es cuando uno salta de los síntomas, ¿no? Arma síndromes y se va de frente al diagnóstico, puede ocurrir eso, ¿no? Sí. Y en la actualidad, lo que veo yo como más frecuente es el hecho de que por la razón de tiempos, ¿no? O por la falta de preparación, nos respaldamos mucho en los exámenes de laboratorio y en las radiografías, inclusive tomografías o hasta resonancias. Y comenzamos a pedir los exámenes y por ahí nos sale un análisis de alguna forma y terminamos yendo por ese camino cuando a lo mejor eso de ahí no lo molesta, ¿no? Ha ocurrido casos que la persona tiene tiene un dolor abdominal, le toman una ecografía y muestran la vesícula, ¿no? Con cálculos y dicen, es una litiasis. Y lo operan de la litiasis. Y después el paciente sigue mal y termina que tenía un cáncer de estómago, ¿no? Pero si uno hubiera hecho la historia adecuadamente, en realidad tenía una sintomatología más, inclusive tenía melena, tenía una historia más de un cuadro gástrico que de vías biliares, ¿no? Entonces, los exámenes de laboratorio a veces nos pueden perder, ¿no? Y ese sería el otro. Y el tercero, que también es cuando el dato epidemiológico nos impresiona, ¿no? Es un paciente que viene de la selva, ¿no? Entonces, como viene de la selva, tiene que tener algo propio de la selva, pero si es un ser humano que puede tener una enfermedad que da en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, nosotros recibimos pacientes con leishmaniasis, o sea, con úlceras en el rostro, que han sido diagnosticados y tratados como leishmaniasis y no mejoraban. Y llegan acá a Lima, lo vemos, y realmente, en realidad, clínicamente, eso siempre fue una neoplasia, ¿no? De piel, ¿no? Pero ya pasó tiempo y las consecuencias son diferentes, ¿no? Entonces, cuando uno plantea o se ayuda del dato epidemiológico muy temprano, el dato epidemiológico es importantísimo, pero no ahí, sino después. Comenzamos con los síntomas, signos, armamos los síndromes, síndrome principal, enfermedades, y en la disquisición con cuál enfermedad nos quedamos o ponemos en orden, ahí entra la epidemiología, ahí recién, no al principio, ¿no? Ese es el tercer error, digamos, más importante que puedo yo mencionarles. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor Eduardo. Bueno, nos ha estado mencionando también algunos ejemplos y la última pregunta va hacia eso. Dice, doctor, a lo largo de su carrera profesional, ¿ha podido presenciar en algún colega que tuvo una mala recopilación de datos y por ende brindó un mal diagnóstico? ¿Y cómo lo solucionaron? Adelante con su respuesta. Bueno, en realidad es muy frecuente. Miren, hay otro error que, mire, todo esto lo estamos mencionando en el libro, ¿eh? Hay otro error que es que en emergencia el colega por la rapidez, bueno, hizo un diagnóstico, digamos, errado, si podemos decirlo. Y luego llega a piso y el interno hace la historia y pone el mismo diagnóstico que lo que dijeron en emergencia. Y a lo mejor se sigue ese mismo camino y total que en realidad no era eso, ¿no? Entonces, un error que es frecuente es el seguir lo que diagnosticó el primero, ¿no? Cuando nuestra responsabilidad no es atenuada por eso. Nosotros estamos viendo al paciente y desde el momento en que lo vemos es nuestra responsabilidad y nos comprometemos con esa persona a poder llevarla en buen camino. Entonces, podemos nosotros a lo mejor replantear el diagnóstico que hizo el colega anterior, porque se le escapó un dato, ¿no? Que a lo mejor recién lo menciona, o a lo mejor con los datos que tuvo, no lo planteó de esa forma, ¿no? Y eso también está siendo bastante frecuente, ¿no? Entonces, uno plantea una cosa y el otro lo sigue, y después la situación es tarde para poder dar el otro proceso. Ahora,
Frente a los errores, yo lo que digo acá nuevamente no me gustaría mencionar como errores, porque nuevamente la medicina no es fácil, ¿no? Eh, hemos mencionado que hay incertidumbre y son probabilidades, ¿no? Creo que aún yo en este momento puedo errar, ¿no? No, y eso por eso que yo les digo, no temer errar. Lo peor que puede haber es el no plantear un diagnóstico, ¿no? Porque, total, está el paciente ahí y digo, puede ser esto, puede ser el otro, puede ser el otro, puede ser el otro. Todo puede ser, puede ser. En realidad, yo para eso no estoy, mi paciente no quiere eso. Y si ustedes están enfermos o su familia está enfermos, lo que quiere el paciente es saber qué tiene y qué cosa puede hacer y qué pronóstico tiene con eso. Entonces, nosotros tenemos que dar nuestra impresión diagnóstica, lo que significa comprometernos con el paciente y comprometernos con la enfermedad, ¿no? Y eso es también, entre comillas, otro error, ¿no? Pero nuevamente es difícil la medicina y en este proceso nosotros tratamos de siempre enseñar, ¿no? Eh, en lo posible llamar a la persona y hacerle ver, ¿no? Y yo creo que debiera de haber, cuando era interno había, en el hospital que estaba, eh, un proceso de este tipo, pero que era un poquito más perverso, ¿no? Porque te llamaban para dejarte mal, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Es ubicar a la persona y hacerle ver, porque a lo mejor la persona lo está asimilando como una experiencia correcta. Y si queremos ayudar realmente a él y a los pacientes y a nuestra ciudadanía en general, es hacerle ver que eso a lo mejor pasó de otra manera, ¿no? O debió haber sido de otra forma. Entonces, cada, entre comillas, error debe ser un motivo para poder enseñar. Pudiera ser que este libro sea, pues, una especie de buscar, o ha surgido en base a todo eso en sí, en base a lo que hemos podido apreciar, especialmente en los últimos tiempos, que nos ha hecho a quien habla y a los resto de autores a comprometerse en ayudar a esto, ¿no? A hacer las cosas mejor. Muchas gracias por su respuesta, doctor Eduardo Ticona. Y bueno, gracias también a quienes nos han enviado estas inquietudes, por supuesto, habiéndolas absuelto con la respuesta del doctor Eduardo. Bueno, yo le voy a ceder nuevamente la palabra para que nos pueda brindar algunas últimas recomendaciones, por favor, y también sus palabras de despedida. Adelante. Bueno, las recomendaciones es que en relación al diagnóstico, nuevamente, es seguir entrenándonos. No es algo fácil, inclusive a veces hay sorpresas, ¿no? En el diagnóstico cuando antes asistíamos nosotros a muchas necropsias, ¿no? Ahora esto ya no se ve mucho, ¿no? Y teníamos un diagnóstico que todos estábamos de acuerdo en que era esto, inclusive mis profesores, algunos muy poderosos, digamos, en sus bases clínicas, ¿no? Y total que llegamos a la necropsia y era una enfermedad completamente distinta, ¿no? Y yo los miraba, profesores, y ellos decían, así es, ¿no? Así es. Y realmente es así, ¿no? Nunca vamos a terminar de aprender. Entonces, menos tener soberbia de decir que somos buenos, ¿no? Que pasa mucho en un R3, en un paciente de tercer año, ¿no? Por supuesto que ha habido un cambio en él tremendo, ¿no? Es bastante competente, muy bien formado, ¿no? Pero el diagnóstico sigue siendo un proceso. Eh, entonces, sigamos en ello, ¿no? Que nuestras facultades de medicina sigan fortaleciendo este aspecto y discutir casos clínicos, ¿no? Bueno, en nuestro servicio discutimos casos clínicos todas las semanas. 2 casos clínicos era antes, ahora ha disminuido a 1, ¿no? Pero no en lo teórico, ¿no?
esta enfermedad es así, o sea, sino es en mi paciente, todo en mi paciente, ¿no? Y buscando corregir estos aspectos. Los invoco a ello, ¿no? Tanto a los estudiantes, a los profesionales, jóvenes y a los profesores, ¿no? A seguir en ello. Y bueno, nuevamente saludarlos por su 40 aniversario a la Universidad Peruana Los Andes, y que bueno, si hay otra oportunidad de conversar, bueno, ahí estoy para poder compartir con ustedes. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la exposición, doctor Eduardo Ticone, y gracias también, por supuesto, por las recomendaciones, así es que a tomarlo en cuenta. Y claro, ¿por qué no tener quizás ahondar un poquito más sobre este tema, esperando, por supuesto, en alguna oportunidad tenerlo de manera presencial para los estudiantes de la Facultad de Medicina Humana y poder ahondar más sobre este tema, ¿no? Bueno, quiero pedir por favor a producción si me puedo compartir. Tenemos nosotros un diploma de honor que le vamos a hacer llegar, por supuesto, a su correo institucional por la participación que ha tenido como uno de nuestros ponentes de Cátedra UPLA 2023. A nombre de nuestras autoridades, nosotros le queremos dar el agradecimiento respectivo. Y gracias a todos también, a quienes nos han enviado sus preguntas, a quienes nos han acompañado, por supuesto, en esta transmisión. El video va a estar circulando, por supuesto, en nuestras redes y pueden compartirlo también con algunos colegas, con los docentes, con profesionales de la medicina humana. Bien, gracias a todos por su atención. Nuevos tiempos, nuevos desafíos, nuevos compromisos. UPLA, 40 años formando profesionales exitosos. Desde hace 40 años forjamos los sueños de miles de jóvenes. En la UPLA estamos comprometidos con una educación para todos, convirtiéndonos en la universidad privada más grande de la región. Hoy asumimos el reto de construir un mejor futuro, educando líderes que transformen la sociedad con innovación, exigencia y compromiso. Universidad Peruana Los Andes, 40 años formando profesionales exitosos.